días, doña Vilma, Boris, encantados de estar aquí de nuevo con ustedes. Hay mucha discusión en el país, interesante, y me parece que eso es bueno. Definitivamente todos estamos sufriendo los efectos de estas presas. Yo venía de Atenas hacia San José y duré a mi casa en Curridabat prácticamente 5 horas. Sí. Por todos lados, o sea, no había manera de brincarse por más ways que uno utilice. Es impresionante porque son muy pocos kilómetros. En economía, pues todo tiene su costo. Como decían los gringos, there's no free lunch, no hay almuerzo gratis. Todo tiene sus costos y definitivamente el mayor consumo de combustible, el mayor tiempo en el vehículo, el menor tiempo en el trabajo, todo eso tiene efectos en costos, productividad y demás. Pero, digamos, la esperanza que tiene uno es que supuestamente todo esto lo están haciendo para bien, en el sentido de mejorar las vías y demás. A veces uno se cuestiona, por ejemplo, yo vivo aquí en Curridabat y hicieron una serie de movimientos por la Casa de los Figueres. Yo también paso por ahí todos los días. Es un caos, o sea, lo que es un caos. Es un caos, ¿verdad? No sé. Es una cosa increíble. ¿A quién se le ocurrió eso? Pero sí está costando movilizarse, y por eso mucha gente, sobre todo los jóvenes, apuntan a un mundo híbrido. Varias gente no quiere regresar al trabajo. Sí. Quiere seguir trabajando desde la casa. Y le estamos dando la razón todos los días. Claro que sí, ¿verdad? Entonces yo creo que después de la pandemia, efectivamente, tenemos el mundo físico, pero también quedó para llegarse el mundo virtual. Y por eso se habla que hoy se establece un mundo híbrido que incluso está poniendo en riesgo a establecimientos que los gringos llaman brick and mortars, los centros comerciales, las oficinas, ¿verdad? Diciendo que ya la gente no quiere salir y ahora es mucho más fácil hacerlo a través de plataformas virtuales, y ya en Estados Unidos incluso con drones te llevan el producto al hogar. Muchas tiendas quebrando, muchas tiendas cerrando, algunas las que pueden se reconvierten, pero la verdad es que, bueno, como es muy viejo ese ejemplo, la caída de Toys, ¿verdad? Por ejemplo, y muchas otras. Pero bueno, Gerardo, tenemos aquí el problemilla del tipo cambio. Don Boris trajo 2 lapiceros y más cuaderno. O sea, dice que no le alcanza cuando viene usted todo lo que tiene que anotar. Y hoy vamos a tener otra vez un acercamiento a este problema. Ya no se trata solamente de que el tipo de cambio muestra, ¿verdad?, de manera tan consistente la apreciación de la moneda, un mes sí y el otro también, a veces de pronto sube un poquitillo ahí el asunto, pero no marca la aguja de manera determinante. Ahora se trata de que ya tenemos contabilizadas las afectaciones a sectores productivos que no son los que se suelen calificar como los privilegiados de la exportación, sino en general, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de ganado, por ejemplo, cuando estamos hablando de la producción local de los productos de la ganadería, pues estamos hablando de la producción local, básicamente. Pero bueno, ahí están todos los demás, los de piña, los de café, y todos los demás diciendo, por favor hagan algo, el tipo de cambio nos está asfixiando. Empiezo a escuchar también muchas personas que están ganando en dólares y dicen cada vez gano menos, y resulta que no son pocas, ¿verdad? Digo, no son pocas, en realidad desde hace mucho hay ingresos profesionales que se pagan en dólares y otros ingresos también, o empresas que manejan dólares pero que tienen que pagar en colones, en fin, esto ya es muy conocido. El punto, don Gerardo, es que si un país como Costa Rica es el campeón mundial, pero el campeón mundial en esta materia, ¿verdad?, de la relación que hay entre la inflación y la política monetaria, ¿cuál es el propósito? Hay algo tan
tan positivo como el ministro de Hacienda, que dice, bueno, es que estamos tan bien, que la gente ni siquiera ya va a tener que ir a buscar el trabajo, porque la economía está muy bien. Y entonces una introducción para luego ir detallando algo de lo que nos vaya explicando. Pues sí, a los economistas nos enseñan que con independencia de la parte microeconómica, de lo que hagan los hogares en su día a día y de lo que hagan las empresas en cualquier sector comercial, industrial, servicios, bancarios, seguros, hay tres grandes macroprecios que inciden sobre el futuro y sobre el bienestar. Uno es la inflación, ¿verdad? Que ya lo hemos visto, que es el crecimiento promedio de una canasta de bienes y servicios que mide el costo de la vida. En el caso particular de Costa Rica, a través del índice de precios al consumidor, que esa canasta es como la característica del gasto de consumo mensual de los hogares de las zonas urbanas del país, que representan más o menos el 70% de la población y el 80% de los gastos de consumo. Eso es lo que mide. Y la inflación es importante porque destruye poder de compra. Entre más inflación hay, los salarios pueden comprar menos. Y por eso la ley del Banco Central es muy clara en su artículo 2 que le encomienda velar por la estabilidad interna del colón, ¿verdad? En segundo lugar está otro precio, que es el precio del dinero. ¿Cuánto vale la plata? ¿Verdad? Si yo soy una unidad superavitaria, o sea, como en el caso de Boris, que recibe más ingresos de lo que gasta, entonces tiene capacidad de ahorro. ¿Cuánto me pagan por mis ahorros? ¿Cuáles son las tasas de interés que me pagan por mis ahorros? O si hay una persona deficitaria y que gasta más de lo que recibe, tiene que ir a endeudarse. Entonces, ¿cuánto me cobran por un préstamo? Bueno, a ese precio lo llamamos la tasa de interés y es bien importante porque dependiendo del nivel que asuma la tasa de interés, yo tengo mayor capacidad de compra o no y puedo adquirir una casa de un mayor valor o puedo adquirir un carro de un mayor valor, o si la tasa de interés sube mucho, pues definitivamente me suben las cuotas y tengo que sacrificar, ¿verdad?, mi presupuesto y recortar otros gastos. Pero para mí el macroprecio más importante de toda la economía es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio no es más que el precio de una divisa en moneda local. Y una divisa es un medio de pago a nivel internacional que se usa en el comercio, exportaciones, importaciones, inversiones extranjeras, etcétera. Y lamentablemente el colón nuestro, por más cariño que le tengamos y que sea la moneda la sexta más cara del mundo, no es una divisa. Si yo le voy a pagar a un japonés, a un europeo, a un gringo con colones, me dice, no, yo no conozco qué es eso. Ese papel tiene valor solo dentro del territorio costarricense. Y eso nos obliga entonces a ir a comprar o vender divisas. Y la divisa de mayor uso histórico por cercanía y demás es el dólar. Entonces, para nosotros el tipo de cambio es el precio del dólar en colones. ¿Cuántos colones tengo que dar por un dólar? A mediados del año 2022, ese precio llegó a acercarse a los 700 colones por dólar. Y hoy tenemos situaciones en donde ese precio ha caído a 508, 509, 514, que es devolvernos 10 años. 10 años. 10 años, o sea, el tipo de cambio que tenemos hoy es el tipo de cambio exacto que teníamos hace 10 años. Entonces, si yo soy un productor o una familia que recibe un salario en dólares, ¿verdad? Y en el caso del productor, supongo que el precio y el volumen es el mismo que del año 2014 y lo traslado a colones, hoy, 10 años después, tengo la misma cantidad de colones, ¿verdad?, que tenía en el 2014. Sí. Pero con una pequeña diferencia. Duele. Con condiciones muy Claro, diferentes. que la inflación medida por los costos de producción, ya no por precios finales al consumidor, ha subido en ese periodo un 35%.
don Gerardo, vea, la gente dirá, qué bonito aprender de economía, pero, don Gerardo, por favor, explíquenos, ¿por qué si tenemos una inflación negativa, con lo que usted estaba refiriendo, pago más por el préstamo, por la tasa de interés que estoy pagando, y tengo en mi cartera o en mi billetera la sexta moneda más cara del mundo y no siento que estoy viviendo mejor, que no hay disminución de precios y que estoy pagando más y que la moneda se me va como agua entre las manos? La sexta más cara del mundo, nos dice Sí, usted. sí, y en Centroamérica y en Costa Rica. Claro, nada más para terminar con el argumento, aparte de los costos de producción, el salario mínimo en ese periodo ha subido un 35% y el salario promedio de la empresa privada, según la Caja Costarricense del Seguro Social, ha subido un 55%. Entonces yo bromeo y digo, traiga al mejor estudiante de INCAE, recién graduado, y déle esta empresa y dígale, administreme esta empresa. No es tan fácil, ¿verdad? Es complicado y eso es lo que están viviendo hoy la mayoría de los sectores productivos del país. En cuanto a la pregunta de Boris, los bancos centrales del mundo, el fantasma mayor de los bancos centrales del mundo se llama la inflación. Le tienen pavor a la inflación, porque la inflación es un impuesto y es el impuesto más odioso que hay, porque no requiere una ley, no requiere un decreto. Simplemente se manifiesta restándole poder de compra a los salarios. Y es regresivo, porque al quitarle poder de compra, el dólar que le quita a una familia de los quintiles de ingresos más bajos puede significar una comida más, una comida menos. Mientras que el mismo dólar que le quita a las familias de salarios altos, de ahí no significa mayor cosa. Entonces, si bien es cierto, somos los campeones mundiales del control de la inflación, dentro de los datos de la OCDE, Sí, la región OCDE. con un menos 2%, esa canasta de bienes y servicios se compone de diferentes categorías. En un 24% pesan los alimentos y las bebidas. Y luego en alrededor de un 15-16% pesa el transporte, y así vamos agregándole alquileres, vestimenta, temas de salud, temas de educación, recreación, o sea, hay distintos pesos como promedio. Pero el INEC hace un ejercicio muy interesante y que se divulga muy poco, lamentablemente, y es que los patrones de consumo, ante Dios todos somos iguales, pero en gastos de consumo No. Entonces, a las familias más pobres, los alimentos, la comida, les pesa casi el 40% de los gastos de consumo mensuales. Mientras que a las familias más ricas les pesa como el 15%. Y resulta que en el último año, sí, tiene razón el gobierno, en el sentido de que los alimentos bajaron un 5%. Pero del 21 a hoy, los alimentos todavía están un 30% arriba. Entonces, claro, la gente en su mayoría, No lo siente. ciudadano de a pie, todavía no siente porque el tomate se duplicó de precio. Vale un 100% más. Perdón, don Gerardo, es una respuesta para don Álvaro Calvo, que justamente preguntaba por qué si los precios en colones no bajan, por qué, quiénes es que están ganando, por qué, será que es voracidad o qué sucede y la gente no lo siente entonces. Claro, los alquileres no han bajado. Los alquileres más o menos se mantienen un 9% arriba. La electricidad ha subido cada año un 14%. El transporte en bus ha subido. El transporte de estudiantes ha subido. El transporte de taxis un 31%. Entonces, para esa gente, del decil 1 al decil 5, digamos la gente más pobre, no se siente el bajonazo. Ahora, ¿por qué la inflación es negativa en Costa Rica? Bueno, porque el precio de los carros nuevos, ¿verdad?,
ha bajado casi un 30%. Pero ¿quién tiene la capacidad de estar comprando carros nuevos? Sí, sí. No, no lo puedo echar en el carrito del supermercado. No, pero además está diciendo don Gerardo algo que es un poco paradójico, si no mucho. Es que dice que del 1 al 5, que son los deciles de menores ingresos, la gente no siente que haya una reducción. Pero luego resulta que de los deciles siguientes tampoco lo sienten, porque es muy poco y su ingreso es mayor para subsanar sus necesidades o resolver sus necesidades. Digo, alguien que está en los deciles de arriba le importa menos, le importa nada que algo haya bajado 500 pesos. Sí, digámoslo abiertamente, la gente que tiene poder de compra ni siquiera revisa La factura. No. Sí, uno dice, mira, ¿cuánto te costó? No, no sé, no me di cuenta. No me di cuenta. Eso me lo compré ya. Saqué la tarjeta de crédito, pagué y ni me di ni cuenta. Sí. ¿Verdad? Porque tienen demasiados recursos en exceso. Sí. Lo segundo, boletos aéreos han bajado de precio. Pero ¿quién compra los boletos aéreos? No son los deciles de ingresos más bajos. Y pesan en la canasta de consumo. El transporte en los deciles 8, 9 y 10 pesa casi el 30%. Okay. Claro. Porque en los deciles bajos pesa como el 9%. Entonces, claro, al caer la gasolina, el diésel, aquella casa que tiene 3, 4 carros, ve de inmediato un ahorro, ¿verdad? Sí. Una caída en los precios. Entonces, este proceso deflacionario, que en términos promedios se ve como muy bueno, realmente lo que está haciendo en la práctica es aumentando la desigualdad en la distribución del ingreso. Porque si lo medimos, sobre todo en los últimos 2 años, la inflación, porque todavía sigue siendo inflación, en los deciles más bajos es del 10%, mientras que en los deciles altos es del 4%. Sí, es muy ingrato, es muy ingrato. ¿Verdad? Entonces sí, yo puedo hablar en términos generales, somos el líder, campeón mundial de la deflación, pero a la hora de desagregar eso, como siempre pasa, hay unos que son más iguales que otros. Sí, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Son las 8:20 de la mañana, conversamos con don Gerardo Corrales. Después de pausa, vamos a entrar aquí en este tema del sector turismo, ¿verdad? Porque resulta que estamos en los niveles prepandémicos en cuanto a los ingresos de turistas, pero bueno, eso no significa una mejoría para el sector, precisamente por el tema del tipo de cambio, pero además, claro, lo que decía don Gerardo, cuánta gente que antes no estaba saliendo, está saliendo ahora, porque hay un gran atractivo para hacer turismo, pero afuera del país. Ya venimos. Conversamos con el economista don Gerardo Corrales y nos acercamos de nuevo a cuenta al tema del tipo de cambio. El sector turístico es uno de los que se ha mostrado en conferencias de prensa y tal, ¿verdad? Como una maravilla en crecimiento a niveles prepandémicos, y es muy raro esto del juego de los números porque cada uno los pone como le convienen. A mí lo que me sorprendió mucho de un análisis reciente que usted hizo es que, si bien es cierto, están entrando muchos más dólares por el ingreso de turismo, pues lo cierto también es que con esos dólares baratos muchos ticos están saliendo a pasear y encuentran más fácil irse para Medellín, por ejemplo, para Cartagena. Es un atractivo enorme ya lo era antes Perú y muchos otros destinos, pero ahora hay más gente viajando porque tiene la posibilidad de hacerlo con esos dólares baratos. Sí, qué dicha que hablamos de este sector, porque hay una fijación, incluso en autoridades, de que turismo son grandes hoteleros y que son todos millonarios. Y se olvidan que realmente Costa Rica tiene un clúster que llaman. No solamente turismo son hoteleros, sino que hay una serie de actividades alrededor del turismo. Y en ese sentido el Banco Central hace una tarea interesante con lo que llaman ellos la cuenta satélite. Les doy este dato. Antes de pandemia habían 24,000 establecimientos ligados con el turismo. Por ejemplo, servicios de alojamiento, 3,000. Servicios de provisión de alimentos y bebidas, 7,500.
servicios de transporte terrestre de pasajeros 1,000, servicios de taxis 400, servicios de alquileres de equipos de transporte 1,000, agencias de viajes 1,000, servicios deportivos, culturales y recreativos 2,000, otros servicios conexos al turismo 10,000. Eso sumaba un clúster de 25,000 establecimientos comerciales, la gran mayoría MIPYMES. Un año después, en el 2020, por la pandemia, Claro. murieron 1,500 establecimientos. Y si lo medimos en ocupados, el país tenía prepandemia 2.400.000 personas ocupadas. En el 2020, por la pandemia, eso se redujo a 2.100.000. O sea, se mataron 217.000 empleos. Pero solo en el sector turístico fue el 42%. Se destruyeron 91.000 empleos en el sector turístico, donde se despidieron 17.000 personas de los establecimientos de alojamiento, se despidieron o se perdieron 15.000 puestos de trabajo en restaurantes de comidas, alimentos, bebidas, se perdieron 15.000 puestos en servicios de transporte terrestre de pasajeros, se perdieron 18.000 puestos de trabajo en servicios recreativos, deportivos. ¿Por qué? Porque ese sector está integrado por señoras mucamas de hotel, está integrado por guías de turismo, está integrado por saloneros, gente que hace por jardinería, vendedores de tours, que siguen recibiendo el mismo dólar. Pero ese dólar, ¿verdad?, hoy les vale 180 colones menos respecto a junio del 22. Y respecto al peor momento de la pandemia, nuestra economía sin el turismo cayó un 6%, pero el turismo cayó 10 veces más, un 62%. Entonces, el petróleo para mí, sinceramente, es el turismo. Nuestro petróleo es el turismo. Las bellezas naturales, las distancias cortas, los volcanes, las playas. O sea, tenemos una riqueza en ese sentido y por eso Cristóbal Colón nos llamó, bueno, aquí no hay oro, pero es una costa rica. Sí. Es una costa rica. Don Gerardo, pero entonces ahí solo para puntualizar, está muy claro este panorama tan complicado que ha vivido el turismo en la pandemia. La recuperación de la llegada de turistas, que está reportada para el año que recién terminó en 2.7 millones de turistas que llegaron al país, no está haciendo todavía efecto en el sector. Eso es lo que quiero enfatizar. En el año 2018, y aquí yo tomé nada más transportes por la vía aérea, ¿verdad? Que es la mayoría, llegaron al país 2.315.000 visitantes. Sí, estamos recibiendo más ahora. Y ahora en el 2019 llegaron 2.418.000. Hoy, como gran cosa, lanzamos las campanas al aire diciendo prácticamente 4 o 5 años después, alcanzamos el mismo volumen de pasajeros por vía aérea que teníamos prepandemia, 2.471.000. Apenas estamos un 3% arriba de los niveles de turismo que teníamos en el 2019. Y este fenómeno no solamente es de Costa Rica. En todo el mundo, después de estar encerrados tanto tiempo, hay un boom turístico. Y el país que mejor se proyecta para el 2024 es República Dominicana, que se está convirtiendo en un gran competidor de Costa Rica en turismo, en servicios, y que no ha apreciado su moneda tanto como lo ha hecho Costa Rica. Entonces yo me puse a hacer números, me encantan los números, y entonces dije, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos mantenido el ritmo de crecimiento de pasajeros que había prepandemia? Hoy deberíamos tener un total de 3.100.000 visitantes. Deberíamos estar un 32% arriba del nivel prepandemia y no un 2%.
Y a mí a veces en el back me decían, es que vos no te cansás, es que vos sos demasiado exigente, es que vos sos demasiado agresivo. Es que a mí me parece que nosotros como país debemos pensar así, o sea, no podemos tirar las campanas al aire si 4 o 5 años después apenas logramos un 2% del volumen que teníamos prepandemia. Y si yo mido eso en plata, resulta que en el año 2019 el turismo generó 4.000 millones de dólares de turismo entrante, de la plata que los extranjeros gastan en Costa Rica. Y de acuerdo con el Banco Central, y esta cifra ha salido poco, resulta que en el 2023 estamos ya en 4.334 millones de dólares. Comparado con el 2019, lo que tenemos es que el ingreso de divisas por exportación de turismo subió un 9%. Pero ¿qué pasó? Que al hacerse el colón, ¿verdad?, mucho más caro, como decía doña Vilma, a los ticos nos encanta, ¿verdad?, subirnos en aviones. Siempre nos ha encantado. ¿Verdad? Yo recuerdo que mi primer viaje fue en bus a la frontera con Panamá, porque en aquel momento... Yo creo que ese fue el primero de todos. Sí. De todos. El gran atractivo era comprar sneakers, ¿verdad?, traer chocolates. Y sneakers. frutas de lata. Y frutas de lata. Queso de bola. ¿Verdad? Bueno, ahí resulta... Shampoo. Exactamente. Resulta que en el 2019 divisas gastadas por costarricenses en el exterior por turismo fueron 1.000 millones de dólares. Y en este 2023 se gastaron 1.500 millones de dólares. O sea, que de ese momento prepandemia a hoy, las divisas que salieron por turismo de importación crecieron un 43%. Sí. Mucho más Sí, de lo que, más de lo que ingresó. Exactamente. Es que a ese dato, con toda esta explicación extensa de don Gerardo, a ese dato era que queríamos llegar, porque claro, también hay mucho despejismo. Alguien dirá, pero ¿qué tiene de malo que los chicos vayan afuera? No, mejor todavía, igual que don Johnny que está aquí diciendo, pero ¿cuál es el problema? Si a mí me va muy bien con mi préstamo porque yo lo cogí en dólares y ahora me está yendo muy bien. O sea, claro, por supuesto que hay ganadores y perdedores. El tema es dónde se sitúan los perdedores, porque vuelve al punto de partida suyo, don Gerardo, en los términos de la desigualdad, de la profundización de las brechas de la exclusión, es decir, un país que no es un país para todos con las mismas oportunidades, porque además habría que sumarle a ello lo que es una verdadera tragedia en términos de la reducción de la inversión social, ¿verdad? El deterioro de la educación, de la provisión de servicios en general. Este es el punto. Bueno, y si esto se hubiese dado por un fenómeno, digamos, de pérdida de competitividad, porque la calidad del servicio cayó vis a vis otros países, está bien. Pero el tema relevante, y por eso dije que era el macroprecio más importante del tipo de cambio, es que en el tanto en que haya una mano peluda interviniendo el mercado, como es el sistema nuestro, con unas reglas de intervención que supuestamente existen y que solo ellos manejan, que es la Junta Directiva del Banco Central, la Presidencia del Banco Central, la Administración del Banco Central, ahí ya empieza a haber un problema, porque el cálculo económico, ¿verdad?, las decisiones de las personas, las decisiones de las empresas en cuanto a invertir, viajar, consumir, se ven alteradas por la modificación del tipo de cambio. ¿En favor o en contra? Yo aquí no estoy diciendo que se favorezca a los importadores o se favorezca a los exportadores, sino que el tipo de cambio debería pasar como en tiempos de don Eduardo Lizano, totalmente desapercibido, ¿verdad? Un tipo de cambio balanceado, un tipo de cambio de equilibrio. Hoy, aparte de la discusión
de que Saprissa va a golear a la Liga el viernes. El segundo Gerardo, Esperemos a ver, don Gerardo. El segundo tema de discusión, siempre cuando yo salgo del residencial donde vivo, lo que el guarda me dice es, don Gerardo, ¿y el tipo de cambio de hoy, para dónde va? Para abajo. Para abajo. Siempre para abajo, siempre. Para abajo. Entonces, si yo hago los números, ¿verdad? Si no hubiésemos tenido estas situaciones, hoy en el país habrían por turismo cerca de $1.000 millones más, 500 millones por exportación y alrededor de 500 millones de ahorro de plata que se pudo haber quedado aquí y que por un tema de abaratarse artificialmente Colombia, ¿verdad? Ajá. Perú, Brasil, sesgó a que los ticos, en vez de ir a Guanacaste, en vez de ir a Punta Arenas, etcétera, dicen, no, hombre, yo mejor me voy para Miami, me voy para Colombia, porque allá es más barato, ¿verdad? Entonces fue algo Baratísimo. sesgado. Y el Central justifica esto, y aquí viene uno de los grandes interrogantes, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, porque eso es el mercado. Y yo me cuestiono si realmente los flujos de dólares que están llegando en exceso a Costa Rica son resultado totalmente del mercado. Muy de la bien. actividad. O si son temas coyunturales. Vamos a una pausa 8:36. Ahí es donde está el Dedo en la punto llaga. de dolor. La Cámara Nacional de Productores de Piña le pregunta al presidente del Banco Central, bueno, vamos a ver, los piñeros y un montón de gente más, desde el año pasado lo está haciendo don Gerardo, ¿cuál es la versión correcta? Es que la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la versión correcta del exceso de divisas en el mercado, don Roger? Nos puede además agregar a vuelta de correo de la carta Los documentitos. Fuente, el documentito, La el prueba, papelito el papel que habla. de fuente u origen que justifiquen esos ingresos, pero como si eso no fuera poco, doña Silvia Saborío de la Junta Directiva CONACYF dice, ahí están los muertos, ya no podemos decir que no tenemos 1.708 millones de dólares en el rubro otros de las divisas del país. Ya venimos. Don Gerardo Corrales, economista. La Cámara de Productores de Piña, don Gerardo, decíamos, hace una pregunta muy concreta. ¿Cuál es la versión correcta del exceso de divisas en el mercado? Se trata de 1.708 millones de dólares 2023. ¿Y cuál es el informe que explica la fuente u origen que justifique esos ingresos? ¿Acaso esto es la solicitud de una explicación referida a la necesidad de entender cómo en una economía tan pequeñita como la nuestra, la veremos grande aquí, pero es realmente muy chiquitilla, hay tantos dólares sin explicación? En tanto, la señora de CONACYF, doña Silvia Saborío, dice, ahí están los muertos, ya no podemos hacernos más los tontos. Es que fue muy, muy impresionante lo que ella dijo. Ya no podemos evadirlo porque tenemos los muertos para probarlo. Sí, se ha dado una discusión. Hace un año éramos muy pocos los que advertíamos esto, don Fernando Naranjo, mi persona. Fuimos a distintos foros, nos reunimos con Roger Madrigal, nos reunimos con el presidente Chávez y al final nada pasó, o sea, fue una gran frustración. Pero hoy usted ve en el periódico mucha gente opinando. Hoy opina Jorge Guardia, que es un director del Banco Central. ¿Verdad? Rebatiendo un poco lo que don Denis Meléndez le aclaró en mi concepto correctamente de que efectivamente sí hay una vinculación entre la política monetaria y la política cambiaria, ¿verdad? También don Sergio Capón, ¿verdad? Escribió, Roberto Artavia, escribió, Víctor Umaña, o sea, ha habido doña Silvia Saborío, como un boom, y me parece genial que empecemos a poner el tema en el debate público. Y me parece que el Banco Central ha quedado debiendo
en las explicaciones y le doy dos ejemplos. Yo difiero de algunos economistas que dicen que el problema de esta gran apreciación del colón obedece a que el gobierno se endeudó en dólares, eurobonos, préstamos y los convirtió en colones. Porque cuando uno ve la intervención del Banco Central, recuerden que el sector público no puede ir al mercado, sus necesidades de compra o venta de dólares se las da el Banco Central y este decide en qué momento las lleva, ¿verdad?, al Monex. Pues resulta que el gobierno en términos netos es un gran demandante de dólares. 3.100 millones de dólares demandó en el 2023. 3.500 millones de dólares demandó en el 2022. Mucho de esto tiene que ver con la demanda de dólares para importación de petróleo, ¿verdad? Entonces tiene razón, perdón la interrupción un minuto, doña Milagros Cerdas, cuando dice, siempre ha habido entrada de dólares por préstamos y el dólar nunca bajó tanto. Ese argumento para mí no es de recibo, dice ella. Correcto. Entonces, no es que el gobierno sea un gran oferente de dólares, más bien demanda dólares. ¿Dónde es que se genera el gran exceso de dólares? Si este mercado cambiario se rigiera solamente por las fuerzas de oferta y demanda del sector privado que negocia sus dólares en las ventanillas de los intermediarios, básicamente bancos, el tipo de cambio se apreciaría todos los días. Porque todos los días, en su gran mayoría, sobran dólares en las ventanillas. Es más, los dólares perdón, que le vende las familias, las empresas a los bancos, que lo que le compran. O sea, que sobran los dólares. Pero eso siempre ha sido así, como dice la oyente, pero en el pasado, hace 2 años, lo que sobraba cada mes eran 30 millones, 20 millones de superávit. Hoy, cada mes del 2023 y ahora también del 2024, están sobrando entre 600 y 650 millones de dólares mensuales en el mercado privado. Y en esos artículos a mí me llama la atención que la misma información la da el Banco Central en un informe que se llama de coyuntura económica, que se publica mensualmente y que está en la página del Banco Central, donde yo hice un cuadro y el dato del 2023 es este. Se negociaron netos, compras y ventas, un flujo neto positivo en el 2023 de 7.400 millones de dólares. Tiene razón don Roger Madrigal que nuestra estructura productiva está cambiando hacia más exportaciones. Por ese concepto se negociaron 8.600 millones de dólares. O sea, en total se exportan 19.000 millones, pero de esas exportaciones, lo que se llevó al mercado neto a pasarlo a colones fueron 8.600 millones de dólares. Simultáneamente, se demandaron por el sector privado, aquí no estoy hablando del sector público, por el sector privado, 6.500 millones para importar, para importaciones de vehículos, de electrodomésticos, todo lo que viene por Amazon, ¿verdad? Todo lo que viene por Alibaba, etcétera, las plataformas. Quiere decir que el neto de exportaciones menos importaciones, o sea, por volumen de comercio, sí, se demandaron 2.000 millones más positivos. Entonces, de esos 7.500 millones, tiene razón don Roger, que por mercado se explican 2.000 millones. Luego, por turismo, el neto fueron 1.000 millones. Entonces, es cierto que se están cambiando más dólares a colones por turismo, 1.000 millones. Pero también hubo una demanda para pagos del sector privado que se ha venido endeudando con el exterior en dólares. Entonces, tienen colones, demandan dólares, esto es una demanda más bien por 1.500 millones. Eso podría decir uno que es el mercado. Pero de nuevo, yo he venido insistiendo en esto. Aparece un cajón que se llama Otros con un sobrante de 5.800 millones de dólares. 5.800 entre 7.500, el 80% del exceso de dólares
¿verdad?, que está apreciando el colón y que está distorsionando los precios relativos y que nos hace más caros y que ya no solamente sufre los exportadores, el turismo, la inversión extranjera, sino el productor local que está siendo sustituido o desplazado por las importaciones. No sabemos, al menos a nivel del Banco Central, de dónde vienen. Y esta es mi insistencia, y que dicha que la Cámara de Piña mandó esa carta para que el Banco Central explique y le exija a los intermediarios que si usted va a un banco y Boris llega y dice, mire, quiero que me venda $1 millón, se le quedan viendo mal en el banco y le dice, hey, ¿y de qué? ¿De dónde sacó? Sí. ¿De dónde sacó esa cantidad de plata? O si usted llega a vender $1 millón por la ley 8204, control de lavado de dinero, corrupción y demás, le preguntan, llena el formulario de origen de los fondos. Entonces, díganme qué constituye esos 5.800 millones de dólares para saber si todo es mercado o si ahí hay plata de ticos que estaba depositada en Estados Unidos en dólares y que se la trajeron a colones a depositarla en el Banco Nacional por temas de diferenciales de tasas de interés. O porque los importadores, está tan barato el dólar que le dicen a su financiador del exterior, mira, dame más crédito comercial, y se aprovechan de ese financiamiento barato y parte lo pasan a colones para pagar el agua, la luz, los salarios, ¿verdad? Entonces hay más crédito de importadores. Podría obedecer también a inversión extranjera, y aquí tengo un elemento fundamental. La inversión en zonas francas en el 2023 se redujo $700 millones. Y el empleo en zonas francas se quedó igual. No hubo crecimiento de empleo del 22 al 23 en zonas francas. 180,000 empleos es lo que están generando las zonas francas. ¿Qué más cabría en ese cajoncito otro, con esto que está explicando? Hay un rubro interesantísimo de extranjeros invirtiendo en el régimen definitivo. Se trajeron $800 millones de inversión de extranjeros en empresas que no tienen incentivos tributarios. Yo he tratado de investigar qué es eso y nada más me han dicho en el Banco Central, es que son inversiones industriales. Y uno dice, ¿quién está detrás? De la industria. Yo soy banquero, entonces yo soy desconfiado. Sí. ¿Cuál es el origen de esos es que fondos? don Álvaro dice, él quiere saber quién está haciendo los clavos de oro. Y luego don Javier dice, si hay dineros irregulares entrando al país, ¿cómo es que se inyectan a la economía? Don Gerardo. Claro, ahí hay varios mecanismos, ¿verdad? En teoría, los bancos tienen que hacer ese control de origen de los fondos y reportarle a el ICD, ¿verdad?, si hay una operación sospechosa. En teoría. En teoría, Sí. ¿verdad? ¿Y en la práctica? Pero yo podría vestirme como un empresario muy exitoso, ¿verdad? Incluso traer referencias y demás, y al final es plata de origen dudosa. O sea, Digo, como sucede en México y en Colombia y en Nabucodonosor, ¿verdad? Claro. Diría Tino Urcullo, porque lo cierto es que hay una inyección de la economía negra en el resto de la economía, en todas partes, pero bueno, estamos hablando de nuestro problema. yo lo mencioné hace un año con mucho temor, que yo me temía que había plata sucia aquí en el país. Pero claro, no tuve el impacto que tuvo doña Silvia Saborío. Como se lo dije yo a don Gerardo, por porque supuesto, claro. doña Silvia está sentada Ahí, en la junta en el directiva de pero además CONACYT. es una excelente economista. A mí me encantó. Economista excelente, Me brillante. encantó la forma como ella dijo, me leí el informe de política monetaria, Así es. pero no veo mayor explicación. Lo único que me encantó fueron los gráficos de colores. En de este colores. sentido, tanto lo que dijo doña Silvia, con tanta agudeza, como lo que dice don Abel Chávez, llevarían
A la conclusión, pregunta un colega mío que es especialista en temas económicos, sabe mucho más que yo de este tema, ¿debió el presidente del Banco Central defenderse mejor de los cuestionamientos que le hicieron en ese foro económico donde habló doña Silvia? Parece que fue un poco pasivo. Totalmente. A mí me parece que la génesis del problema no es de ahora. Don Jorge Guardia dice, pero ¿de dónde sacan que son capitales especulativos si el premio por invertir en colones prácticamente ya es cero? Pero no fue cero en el segundo semestre del 2022, porque cuando el Banco Central subió la tasa política monetaria de 0.75 a 9, lo hizo, en mi criterio, con dos propósitos. Uno, la inflación, sí, porque estaba en el 12%. Entonces, al sacar plata de la economía, al encarecerla, la gente gasta menos, cae la demanda y los precios caen. Pero esa subida fue desproporcionada porque recuerden que en el primer semestre las operadoras de pensiones estaban sacando casi 3.000 millones de dólares atraídas por las tasas de interés del exterior. Entonces, el Banco Central lo que hizo fue subir el premio por invertir en colones y hizo que agentes financieros del exterior dijeran, hey, aquí pagan 9, allá en Estados Unidos pagan 2 por diferencial de tasas, me traigo dólares a colones, y el central no intervino en ese momento a recoger la gran cantidad de dólares, sino que los dejó en el mercado, y eso hizo caer el tipo de cambio. Entonces, esa gente se ganó el diferencial de tasas, ¿verdad?, más la apreciación del colón. Y ahí fue donde empezó a entrar mucho dólar. Y entonces la gente que no es tonta dice, uy, aquí el tipo de cambio todos los días va para abajo. Entonces yo, sin ser especulador, vendo. Y destruyó el mercado. Eso es lo que ha sucedido. Y no ha tenido la fuerza el Banco Central de decir, miren, voy a pagar el préstamo del FLAR, 1.200 millones de dólares, y luego voy a demandar esos dólares. Tenemos casi 2 años de estar hablando del famoso préstamo del FLAR que no se ha pagado. Ya quedan 3 minutos. Sí, antes de irnos, tiene la obligación el Banco Central de responder esa pregunta tan directa de la Cámara de Exportadores, porque los bancos tienen que dar la información, tienen que pedirle la información a la persona que va a ventanilla con ese dinero. ¿O tendríamos que esperar un recurso ante la Sala Constitucional? Yo creo que tienen la obligación, así como publican, es información pública. Es información pública, así como publican que viene de exportaciones, que viene de turismo, tienen la obligación de descomponer ese otros. Y si no lo dan, yo no soy abogado, pero yo creo que sí que habría un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, porque está afectando la viabilidad del régimen definitivo. Solamente termino con esto. El presidente dijo, es que ustedes son víctimas de su propio éxito, ¿verdad? Pero cuando uno ve ustedes los costarricenses, no se incluyen. Pero cuando revisamos el éxito no es tal, cuando lo desagregamos. Cuando uno ve las exportaciones, en el 2018 eran 11.000 millones, hoy son 18.000 millones, pero ¿quiénes subieron? Las zonas francas de 6.000 a 12.000. Y el régimen definitivo subió de 5.500 a 6.000. Hay que seguir machacando en estos minuto y medio que nos quedan, don Gerardo, en lo que ha sido, digamos, una línea argumental. 26.700 productores de café afectados por el tipo de cambio. En las últimas 2 cosechas han recibido 30.000 colones menos por fanega. 30.000 en 2 cosechas. Sí. El sector ganadero, Vilma. La estándar despidió 111 personas. Los piñeros dicen, nosotros generamos 30.000 empleos en zona rural y estamos teniendo una gran afectación. Esa zona rural, esa zona desigual, donde los que van a recoger el banano, la piña y a atender el ganado, no café. Son profesionales calificados, ¿verdad?, sino la parte vulnerable de la cadena. Ahí es donde está el problema. No es, como dice aquí don Alan, no es que ustedes aquí están haciendo un public reportaje porque les conviene mucho que aumenten el tipo de cambio. Yo no sé en qué me va a convenir a mí que se aumente el tipo de cambio, pero bueno, pero en todo caso, y a don Gerardo no sé qué servicio se está dando, ¿verdad? No, él viene aquí como un consultor que le pedimos que nos explique, independiente. Entonces, esto afecta. Claro. Evidentemente, el cálculo económico, los precios relativos se han alterado radicalmente
por la situación del tipo de cambio, y me parece a mí que el Banco Central no puede lavarse las manos diciendo es que eso es el mercado, sin que tire la información completa. Mientras no tengamos el detalle de ese 80% que se negoció en el sector privado, no podemos saber si esto es coyuntural o si es mercado. Sí. Y si es mercado, agarrémonos fuerte, porque son las zonas francas, y las zonas francas no pagan impuestos y no están generando empleo. Sí. Y quien mantiene el empleo y paga los impuestos que pagan el sector público, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Tribunal Supremo, son las otras 69.000 actividades, empresas del las régimen otras definitivo, actividades, sí. que si sigue ese camino, ¿quién va a pagar la institucionalidad del país? Ese es el problema fundamental. Y me parece a mí que el Banco Central no está dando las explicaciones ni está atendiendo a los sectores productivos con la seriedad del caso, como se ha hecho en el pasado. Sentémonos a conversar, Así no es. para favorecer a unos u otros, sino para buscar un equilibrio, un balance. Y la institucionalidad es la que atiende la educación, la salud, el agua potable. Exactamente. Ahí es donde está el meollo. Nos vamos, don Gerardo, muchas gracias.